En este vídeo vamos a hablar de magnitudes eléctricas, vamos a definir las tres principales magnitudes eléctricas, vamos a hablar de la ley de Ohm, vamos a hablar de la energía en un circuito eléctrico, referida a un circuito eléctrico, y vamos a hablar de la potencia suministrada o generada por un aparato eléctrico. La primera de las magnitudes que vamos a estudiar es la intensidad de corriente. Podemos definir la intensidad de corriente como la carga eléctrica que atraviesa un circuito por unidad de tiempo. Para calcularla, dividiremos la carga entre el tiempo. Usando letras para abreviar, diremos que la intensidad es igual a la carga Q partido por el tiempo T. Debemos imaginar la intensidad de corriente de la siguiente manera. Imaginad que por un conductor he medido las unidades de carga que pasan en un segundo y han pasado 5 unidades de carga. Diremos, por tanto, que la intensidad son 5 cargas por segundo. Si en otro conductor durante un segundo han pasado 10 unidades de carga, diremos que la intensidad de corriente son 10 unidades de carga por segundo. La unidad que utilizamos es el amperio. Diríamos que en el primer conductor hay 5 amperios de intensidad de corriente y en el conductor de abajo hay 10 amperios de intensidad de corriente. Vamos a ver un ejemplo de esto que hemos visto. Antes de ver el ejemplo, una pequeña puntualización. Debemos recordar que la carga la vamos a medir en coulombios. Realmente sabemos que lo que atraviesa el metal son electrones, pero son tantos electrones que los números resultarían muy incómodos. Por tanto, utilizamos el coulombio. Un ejercicio podría ser este. Por un conductor pasan 10 coulombios en 4 segundos. Calcula la intensidad de corriente. Nosotros sabemos que la intensidad de corriente es la carga partido por el tiempo. En este caso, las unidades que me dan son unidades del sistema internacional, coulombio y segundo. No tenemos que hacer ningún cambio, simplemente sustituir. Y diremos 10 dividido entre 4, 2,5 amperios. Si no tuviéramos coulombios o segundos, habría que hacer los cambios de unidades correspondientes. La segunda magnitud que vamos a ver es el voltaje o potencial eléctrico o tensión. Se puede encontrar de las tres maneras. El voltaje es la energía por unidad de carga. Entonces, en este caso, para calcularla, dividimos la energía entre la carga. Utilizando letras para abreviar, diremos que el voltaje V es igual a E energía partido por Q carga. Podemos imaginar el voltaje con el siguiente símil. Podemos imaginar dos rampas por las que yo dejo caer una bola. Fijaos que en las dos rampas cae una bola, pero la de arriba llegará al punto final con más energía. La que está más abajo llegará al punto final con menos energía. Bueno, pues este es el equivalente al voltaje. Diremos que en el caso de la derecha, donde la rampa es más alta, diremos que tiene más voltaje. Independientemente de si cae una bola o dos, porque eso sería la intensidad de corriente. El voltaje simplemente es la altura. Para terminar, la unidad en la que medimos el voltaje es el voltio. Y la tercera de nuestras magnitudes eléctricas es la resistencia. La resistencia mide la dificultad del paso de la corriente por el conductor. Es una cantidad que depende mucho del material con el que estemos trabajando. Los hay que son muy buenos conductores y ponen poca resistencia, o los hay que son malos conductores y ponen mucha resistencia al paso de la corriente. También depende de la longitud del material que tengamos y de su sección, de su área. La fórmula para calcularlo
tiene varios elementos. Mirad, la primera es la letra griega Rho, que hace referencia al material. Dependiendo del material, pues será una resistividad que se llama u otra. Depende también de la longitud del conductor y de la sección. La unidad en la que se mide es el ohmio. Un circuito eléctrico lo podemos imaginar de la siguiente manera. La pila sería la que proporciona el voltaje, la que empuja las cargas a lo largo del circuito, mientras que la resistencia es la que intenta frenar el paso de la corriente. Cuanto más fuerte sea la resistencia, menos corriente va a pasar. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, podemos pensar un ejercicio de este estilo. Calcula la resistencia de un alambre de cobre de 150 metros de longitud, de 2 milímetros de sección, sabiendo que la resistividad del cobre es 1,7 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Eso suele ser un dato que nos dan, la resistividad. Pues bien, ya sabemos que la resistencia se calcula con la siguiente fórmula. En este caso, al sustituir los datos hay que tener cuidado porque fijaros que la sección está en milímetros cuadrados. Entonces 1,7 por 10 a la menos 8 lo podremos poner tal y como está. 150 metros también lo pondremos tal y como está porque son unidades del sistema internacional, pero el área, que son milímetros cuadrados, hay que pasarlo a metros cuadrados. Por tanto, dividiremos entre 2 por 10 a la menos 6. Y el resultado es 1,3 ohmios. Esos 150 metros de alambre tienen una resistencia de 1,3 ohmios. Con esto terminamos las magnitudes eléctricas. Hubo un señor que se llamaba Ohm, que enunció una ley que lleva su nombre. Bueno, pues este señor se dio cuenta de que las tres cantidades que acabamos de ver no eran independientes entre sí, sino que estaban relacionadas. Y estaban relacionadas por la siguiente fórmula. Él se dio cuenta que la intensidad, siempre en un circuito, era igual al voltaje dividido entre la resistencia. O utilizando las letras para abreviar, podemos decir que la I, que es la intensidad, es igual a la V, voltaje, dividido por R, resistencia. Esta fórmula la podéis ver así en los libros o despejando cualquiera de las tres cantidades. Podéis ver también que V es igual a I por R, o también podemos encontrar que R es igual a V partido por I. Cualquiera de las tres opciones nos vale. No hace falta que memoricemos las tres, sino simplemente memorizar una de ellas y despejar para calcular la que te piden. Vamos a hacer un ejemplo con la ley de Ohm. Bueno, nos dicen que tenemos un circuito alimentado con una batería de 12 voltios y sabemos que tiene una resistencia de 3 ohmios. Nos preguntan cuál será la intensidad que circula por él. Aunque a veces en los vídeos no tengo sitio para ponerlo como se debe hacer o como os recomiendo que hagáis, en este caso aprovecho para recordar que tengo sitio que conviene que extraigáis los datos del enunciado a la izquierda. En este caso tenemos que el voltaje son 12 voltios y el otro dato que nos dan es la resistencia, 3 ohmios. Y nos piden calcular la intensidad. Utilizamos la ley de Ohm, que nos dice que intensidad es igual a voltaje partido por resistencia, 12 entre 3, 4 amperios. La intensidad que circula por este circuito son 4 amperios. Vamos a seguir por el punto tercero de los que hemos hablado, que es la energía eléctrica. La energía eléctrica en general en física se define como la capacidad de un sistema para producir un cambio. Si recordamos las fórmulas que hemos visto, ya hemos visto que el voltaje era igual a la energía partido por la carga,
Puesto también con letras para abreviar, diremos que E es igual a V por Q, despejo la energía y abrevio con las letras. Y por otro lado tengo que la intensidad es igual a la carga partido por el tiempo. Hacemos lo mismo, despejamos la carga y utilizamos letras para abreviar y tenemos que la carga es igual a la intensidad por el tiempo. Combinando estas dos fórmulas, donde está la carga, sustituyo en la fórmula de arriba la carga y me queda que la energía es igual al voltaje por la intensidad por el tiempo. Esa es la fórmula que habitualmente solemos utilizar para calcular la energía. La unidad que vamos a utilizar para medir la energía es el julio, aunque ya veremos en los ejemplos que también se utilizan otras unidades, ya lo veremos más adelante. Bueno, vamos a por el último punto, que es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica la podemos definir como la cantidad de energía suministrada o generada en un elemento por unidad de tiempo. Entonces, para calcularla dividimos la energía entre el tiempo. Utilizando las letras para abreviar diremos que la potencia es igual a E energía partido por tiempo. Antes hemos visto que la energía es voltaje por intensidad por tiempo. Pues sustituyendo podemos simplificar, se anula el tiempo y nos queda que la potencia es igual a voltaje por intensidad. Esa es una de las fórmulas más útiles. Combinando las fórmulas podemos dar lugar a más combinaciones, pero yo os aconsejo que memoricéis las menos posibles. Al final haremos un resumen de las que debéis memorizar. La unidad que vamos a emplear para medir la potencia es el vatio. Bueno, pasamos a ver un ejemplo de energía y un ejemplo de potencia. Por ejemplo, tenemos una estufa eléctrica que funciona con 220 voltios y una intensidad de 1,2 amperios. Si está conectada durante una hora, ¿qué energía consume? Bueno, ya hemos visto que para calcular energía multiplicamos el voltaje por la intensidad por el tiempo. En este caso, 220 voltios por 1,2 amperios y cuidado aquí por 7.200 segundos, porque no está en unidades del sistema internacional, hay que pasarlo a segundos. Esto nos da una energía de 1.900.800 julios. Como veis, son números bastante grandes. Estamos hablando de un aparato pequeño, una estufa eléctrica, y da unos números bastante grandes. Por eso la unidad julio a veces en electricidad, si son aparatos grandes, no se utiliza, porque salen números que empiezan a ser incómodos de manejar. Otra opción es dejar el tiempo en horas, de tal manera que el resultado de la energía nos va a salir en vatios por hora, que es una unidad también empleada. Fijaos que V por I era la potencia y el tiempo pues serían vatios por hora. Y también se utiliza mucho el kilovatio hora. Cualquiera de las dos se puede utilizar. Vamos a ver un ejemplo de potencia eléctrica, de un problema de potencia eléctrica. Tenemos el mismo enunciado que en el ejercicio anterior. Vamos a considerar una estufa que funciona con 220 voltios y una intensidad de 1,2 amperios y está conectada durante una hora. Nos piden en este caso la potencia del aparato. Si nos fijamos en la fórmula de la potencia, veremos que la potencia es voltaje por intensidad. En este caso nos da igual el tiempo que esté conectado, aunque nos den el dato nos da igual. El voltaje son 220 voltios y la intensidad a la que está conectada son 1,2 amperios. Haciendo la operación tenemos 264 vatios. O también podemos ponerlo pasándolo a kilovatios, dividimos entre 1000, 0,264 kilovatios. Y ya para terminar os dejo un resumen de las fórmulas que hemos visto. Por un lado tenemos intensidad de corriente, que hemos visto que es carga partido tiempo.
Resistencia eléctrica igual a resistividad multiplicado por longitud partido sección. Voltaje, que es la energía dividida entre la carga. La ley de Ohm, que relaciona estas tres cantidades. Intensidad es igual a voltaje partido resistencia. ¿Cómo calculamos la energía en un circuito eléctrico? Que es voltaje por intensidad por tiempo. Y la potencia eléctrica, que se calcula como voltaje por intensidad. Combinando estas fórmulas podríamos obtener otras, pero yo os recomiendo que memoricéis bien estas 6 y obtengáis las demás combinándolas.